Chile, el periodista de investigación y también jefe de redacción del galardonado diario, quiero decir, digital El Faro, Óscar Martínez, que nos acompaña ahora para hablar sobre el polémico gobierno de Nayib Bukele. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar en Santiago de nuevo. Sí, muchas gracias por estar acá. Bueno, en primer lugar, antes de ir profundizando, ¿no?, sobre el gobierno de Nayib Bukele, te quería preguntar como periodista, ¿cómo es ser periodista en El Salvador? Tengo entendido que tú ya no vives en El Salvador. Mira, nosotros publicamos en El Faro, no solo yo, sino 7 colegas, publicamos una entrevista con 2 líderes pandilleros. Hemos publicado mucha evidencia de 2020, pero una entrevista en video con 2 líderes pandilleros que pactaron con el gobierno de Bukele y que Bukele capturó después del régimen de excepción y liberó y ayudó a salir del país. Desde que lo publicamos el 1 de mayo estamos fuera del país. Yo desde el 1 de mayo no regreso al país. Tenemos órdenes de captura por diferentes acusaciones como revelación de información confidencial, que es una buena definición de mi trabajo, o como acusaciones como ser parte de pandillas. No hemos podido volver, no estoy en El Salvador, aún no me he asentado en ningún lugar. Hemos recorrido buena parte de América Latina y de Europa como para denunciar lo que está ocurriendo con la libertad de prensa en el país. Por eso mismo inicio con esa pregunta, para saber también cuál es la realidad. Uno sabe que también a través del periodismo normalmente uno puede retratar de cierta forma lo que está pasando. Y ahí, claro, lo que tú estás mencionando es bien llamativo. O sea, dieron a conocer información que es bien relevante sobre El Salvador y por eso ustedes tienen la prohibición o dificultades, ¿no?, para poder volver a ingresar al país. Ahora, este pacto que tú estás hablando, tengo entendido que no es algo que solo ustedes han revelado, ¿no?, también por parte de la justicia. Mira, el pacto de Bukele con las pandillas no es algo que haya revelado solo la prensa. Fuimos los primeros en revelarlo en noviembre de 2020. Pero ese pacto ya hay evidencia de él en el juicio en la Corte Este de Nueva York. En el segundo indictment contra 13 líderes pandilleros, la Corte menciona que pactaron con el gobierno de Nayib Bukele. Y no solo ahí. El gobierno demócrata de Biden sancionó a 2 funcionarios de Bukele por liderar las negociaciones. La evidencia de que Bukele pactó con esas organizaciones, desde que fue candidato a la alcaldía en 2014 de la capital, hasta que rompió ese pacto en marzo de 2022 como presidente, es abundante. Quien quiera verla la tiene a su disponibilidad en internet, en diferentes fuentes, no solo periodísticas, en video, en documentos del propio gobierno de Nayib Bukele y evidentemente en acusaciones y sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Para las personas que nos están viendo hasta ahora, me parece también relevante mencionar por qué finalmente es que se llevan a cabo estos pactos. Mira, Bukele es parte de una generación de políticos que siempre pactó con las pandillas. Recuerden que Bukele era un hombre de izquierda. Bukele empieza su carrera política en el 2012 con la bandera roja, la bandera del FMLN, el exguerrilla. Y él llega al primer cargo público nacional, a la alcaldía de San Salvador en 2015, de la mano de la bandera del FMLN. Bukele luego sale del FMLN por tensiones porque el partido no le concedió la candidatura presidencial en 2019. Cuando Bukele entró en 2012, a la política, el FMLN, su partido, empezó el primer pacto nacional con las pandillas. Lo intentaron hacer en secreto, pero lo descubrimos. Bukele creció como político aprendiendo una lección que luego aplicó. Para gobernar tenés que negociar con los pandilleros. Y luego, después de 3 masacres cometidas por las pandillas a lo largo de su presidencia, Bukele decide cambiar el pacto por un régimen de excepción en el que aún vivimos. Eso te quería preguntar, porque claro, uno dice, bueno, en su minuto firmado un pacto con estos grupos criminales, pero al parecer va en contra de ellos. ¿Cómo se entiende también ese escenario? Mira, Bukele es un hombre... Había una frase que Octavio Paz le decía a otro escritor en un momento. Bukele es un hombre que más que ideas tiene ocurrencias. Y de repente se le ocurre el Bitcoin, y cuando el Bitcoin fracasa le pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 1.400 millones para sobrevivir a su fracaso del Bitcoin. Bukele va teniendo ocurrencias. El pacto con las pandillas se sostuvo durante años, desde 2019 hasta que él decide instaurar el régimen de excepción en marzo de 2022, el fin de semana más violento de toda la posguerra salvadoreña. 62 homicidios el sábado 26 de marzo. Es el día más asesino desde 1992, cuando los salvadoreños firmamos los acuerdos de paz. Bukele elige empezar ese régimen de excepción ese fin de semana. ¿Ese régimen de excepción acabó con las pandillas? Sí. La respuesta es sí. ¿A qué costo es la pregunta?
¿En qué costó? Bueno, hablando de, tú mencionas que él es una persona de ocurrencias, ¿no? Tiene fuerte relación, aparece, con Donald Trump, lo hemos visto estos acuerdos también carcelarios. ¿Cómo ves también ese escenario, estos acuerdos carcelarios que se realizan entre Estados Unidos y también El Salvador? Bueno, Bukele está ahora en su periodo en el que se siente más fuerte. Donald Trump le ha concedido, incluso le ha devuelto, de los 27 líderes de la Mara Salvatrucha que Estados Unidos acusa de terroristas y de líderes de la pandilla, Estados Unidos tiene 8, tenía 9, pero ya devolvió uno a Bukele, después de que Bukele aceptara meter a más de 200 venezolanos deportados de Estados Unidos en sus cárceles, la gran mayoría sin antecedentes penales. Bukele y Donald Trump están jugando con esos líderes pandilleros como si fueran fichas políticas y se las están intercambiando como favores, tal como lo declara la concesión de devolverle a Greñas, el primer líder que le devolvieron a Bukele. Y la Fiscalía estadounidense dice por razones geopolíticas, que es decir, es un juego de cálculos y no de acusaciones judiciales. Bukele está muy cómodo con Trump, está tan cómodo con Trump que ha hecho que su Asamblea Legislativa adelante las elecciones. El periodo de Bukele acababa en 2029, pero ha pedido a la Asamblea que le permitan la reelección indefinida. Su Asamblea hace lo que Bukele pide y que las elecciones sean en 2027. Trump sale en 2028. Bukele quiere reelegirse cuando Trump esté en el poder. Claro, pero siendo una figura tan polémica, sabemos lo que pasó también con las cárceles, también han existido muchas críticas en torno a los derechos humanos. ¿Por qué crees que tiene tanta popularidad? Incluso en nuestro país, te quiero hablar de una encuesta, revela que Nayib Bukele tiene un 62% de valoración en nuestro país y es el único líder mundial evaluado positivamente por la mayoría de los chilenos. Te doy como ejemplo Chile, pero también se ha visto esa situación en otros países. ¿Por qué crees que ese escenario? Mira, es una mezcla de razones. Sí, yo sé que en Chile gran parte de la población asegura que quiere un Bukele. Ya llegaré a ese punto ahora en mi respuesta. En primer lugar, Bukele es una mezcla de propaganda. Él era publicista antes, llevaba las campañas de la izquierda. Desde los 18 años dirige la empresa de publicidad de su familia. Era un hombre rico desde siempre. Pero además porque Bukele tiene un logro, es decir, Bukele logró acabar con las pandillas y reducir los homicidios, eso es un hecho. De nuevo, la pregunta es, ¿de qué manera? En El Salvador hay 1 de cada 57 salvadoreños presos, desde marzo de 2022. Hay tramos de la población, como entre los 25 y los 29 años, donde los hombres de esa edad, cerca del 13% de la población de esa edad está presa. Todos los juicios son secretos. Claro. No se puede saber de qué los acusan, pero cuando nosotros en El Faro obtuvimos 690 expedientes, en algunos solo decían que la gente mostró nerviosismo. Si ustedes quieren a un señor que los pueda meter preso en juicios secretos por mostrar nerviosismo, escojan a un Bukele. Cada país es libre de hacer lo que le da la gana. Eso es así. Pero Bukele es alguien que eliminó el debido proceso y la división de poderes. Dicho esto, también Bukele es alguien que sabe venderse muy bien. Voy a poner un solo ejemplo. Estoy seguro que las personas que ven esta entrevista han visto la cárcel del Secoto. Claro. El Secoto es una cárcel enorme de Bukele. Sí. En El Salvador hay 22 cárceles. Bukele quiere que ustedes vean una cárcel y el mundo la ve y la vuelve a ver. Pero en El Salvador hay 22 cárceles. Las otras 21 Bukele no quiere que las vean. Es un muy buen publicista. Sabe hacer que la gente vea donde él quiere que vea. Y esa es parte de la enorme publicidad. Te aseguro que si otras de las cárceles de El Salvador, como Mariona, de donde han salido decenas de cadáveres con señales de tortura, de gente que no tenía una condena, fueran mostradas al mundo y no la cárcel del Secoto, posiblemente la opinión de Bukele sería otra en el mundo. Pero como te repito, Bukele es un extraordinario publicista. En el caso de Chile, ¿por qué crees que prefieren a Nayib Bukele? ¿Has podido analizar ese escenario? Mira, espero que no. Nayib Bukele es producto de la desesperación. Para elegir a alguien así la gente tiene que estar desesperada. En Salvador la gente estaba desesperada. Para otorgarle todo el poder a un hombre, lo cual es una muy mala idea. Y si no, busque un ejemplo en Latinoamérica donde haya salido bien darle todo el poder a un hombre. Ustedes ya le dieron todo el poder a un hombre en Chile. No salió muy bien, que digamos. Lo que digo es, Bukele es producto de una situación desesperada. Yo no creo que en Chile ustedes hayan llegado a un nivel de desesperación. Creo que hay riesgos enormes. En Chile han llegado, si no me equivoco, a cerca de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando estaban acostumbrados a 3. Claro. Es una tasa que tienen que combatir.
no creo que la única forma de combatirla sea darle todo el poder a un hombre autoritario. Se me ocurre que hay otras maneras. En esa misma línea te quiero preguntar sobre declaraciones que tuvo también Nayib Bukele hace no tantos días, que dijo que celebró 1000 días sin homicidios desde el inicio de su gobierno. ¿Cómo ves esa cifra que también entrega y si tú consideras que actualmente El Salvador es un país seguro? Es cierto, Bukele redujo los homicidios de una forma drástica, como nadie lo había reducido en toda la posguerra salvadoreña. Quien niegue eso lo niega por razones demagógicas, pero es verdad. Con un pacto con pandillas y con un régimen de excepción que, te repito, ha encarcelado injustamente a decenas de miles de personas. Ahora, El Salvador es un país seguro. Esa es una relación que yo cuestiono. A mí es un país donde las pandillas ya no te matan, sí. Es un país donde cualquier soldado te puede meter preso a una cárcel de tortura porque mostraste nerviosismo, sí. Para mí eso no es un país seguro. Un país donde tus hijos a los 19 años puedan ser arrestados porque a un soldado le pareció que su tatuaje podía ser de pandillas y eso te permite estar 5, 6, 7 años sin juicio en una cárcel, no me parece un país seguro. Y solo hago un matiz con lo de los homicidios. La reducción de homicidios es brutal en el gobierno de Bukele. Pero la cifra de los 1000 días sin homicidio no es real. En el gobierno de Bukele se ha violado el protocolo de Bogotá, que es el que establecía cómo todos los países de América Latina y del mundo democrático contábamos los homicidios. En el gobierno de Bukele no se incluyen fosas clandestinas donde se encuentren cuerpos, no se incluyen las muertes dentro de las prisiones y no se incluyen aquellos supuestos delincuentes que fueron asesinados en supuestos enfrentamientos contra la autoridad. Esos son 3 cánones que, según el protocolo de Bogotá, deben contarse para que un país tenga una mesa técnica real. En los 1000 días de homicidios, esa cuenta no existe. Ya, es una cifra que, claro, anuncian Nayib Bukele, pero se omiten eventualmente otras cifras que no existe transparencia, entonces, en torno a esa cifra. No existe, en El Salvador no hay transparencia de nada, no hay transparencia, como te decía, en los 87.000 juicios contra... el mayor juicio contra salvadoreños en el país, pero tampoco hay transparencia para llevarlo a lo mínimo. Bukele creó una marca de café, se llama Bean of Fire, y él vende y regala ese café en el aeropuerto de El Salvador. La concesión del local donde Bukele vende su café en el aeropuerto es secreto de Estado. En El Salvador no hay información pública. No sabemos quiénes están presos en esa cárcel, por cuánto tiempo, quién los ha condenado, con qué pruebas. No sabemos cuánto se gastó en Bitcoin, más que lo que Bukele dice en un tuit que gastó. No sabemos cuánto costó la megacárcel, no sabemos cuánta gente ha sido condenada de los capturados en el régimen, no sabemos cuánto costó el hospital de mascotas que se llama Chivo Pets. No sabemos nada. Y aún así se aprobó la reelección indefinida. ¿Cómo ves también ese escenario? Nayib Bukele es un hombre que tiene todo el poder. No es un movimiento. Es decir, voy a poner un ejemplo. El político más reconocido después de Nayib Bukele, amigo de infancia de Nayib Bukele, es Ernesto Castro. Ernesto Castro es el presidente de la Asamblea Legislativa. Si mañana Bukele dice que Ernesto Castro es desleal, Ernesto Castro se acabó. Bukele es un solo hombre y él maneja todo su poder. Aprobaron lo que él pide porque así funcionan los diputados. En El Salvador, ya popularmente a los diputados de Bukele, en algún sector de la sociedad se les conoce como puchabotones. Es gente que, tal como ellos lo han expresado, no leen ni siquiera los decretos que van a aprobar. Claro. Los aprueban con dispensa de trámite, en unos pocos minutos modifican la vida nacional del país, porque Nayib Bukele no les pide que analicen algo, les ordena que aprieten un botón. Te repito, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas, acabó con la división de poderes. En El Salvador no nos gobierna un gobierno, no nos gobierna un Estado, nos gobierna un señor. Oscar Martínez, jefe de redacción del galardonado medio El Faro, muchísimas gracias por esta entrevista tan importante que nos ayuda a entender un poco lo que está pasando en El Salvador, también con esta figura Nayib Bukele, especialmente en la temporada, en el tiempo que estamos nosotros, que también estamos en tiempo de elecciones presidenciales, donde suena mucho el nombre de Nayib Bukele. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por el interés. Que estés muy bien.